Bueno, ahora lo que hay que hacer es limpiar todo el desastre este de correas deshechas, con paciencia, con alcohol, con, con algodones de estos, con palitos de estos, etcétera. Pues hay que ir limpiando tanto este como este, bien limpio, como las dos poleas, esta y esta. Estas poleas se pueden sacar. Esto es el eje donde presiona el rodillo de presión, nunca mejor dicho, el rodillo de goma. Por el otro lado tiene como una tuerquita, no una tuerquita, no, como una arandela plástica que si la quitas con cuidado, así con un poco de precaución entre los dos dedos para afuera, esto sale por aquí con el eje y todo. Si esta no está muy sucia, pero si esta estuviera con a veces correa aquí pegada, etcétera, pues lo puedes sacar y limpiarlo bien. Y está igual. ¿Vale? Son los dos ejes donde actúa el rodillo de presión. ¿Vale? Lo que os comentaba a ver, de esta pieza famosa. Esta pieza tiene un problema que les pasa a muchas platinas. Y esta está empezando, pero bueno, de momento se puede salvar. Este piñón se rompe. Se ve un cortecito aquí y se rompe. Entonces no es solidario con el eje del motor. ¿Qué hace mucha gente? Pues le pone una gota de Loctite aquí, una gota de Loctite aquí y lo va apañando. O intenta buscar el recambio por internet o por donde sea. ¿Vale? Después, a la hora de montar, yo os aconsejo, que es como nunca me ha dado problema a mí, que le doy siempre la misma posición. Este brazo que tiene aquí, yo siempre hago que esté encima de esto. ¿Ves que hace como una especie de gancho aquí? ¿Vale? Pues yo lo hago que esté aquí. Luego le pongo la correa, luego ya veréis que le pongo la correa, etcétera. ¿Vale? Que la correa la enganchas aquí, para luego al cerrar el libro lo puedas montar. Pero si te fijas tiene este recorrido de aquí, ¿ves? Aquí llega a un tope, de aquí, y luego este muelle aquí. Este muelle, este recorrido de aquí. ¿Vale? Es este movimiento que tiene. Igual hace más cosas, pero yo siempre lo monto igual. ¿Qué pasa? Que cuando este piñón está flojo de aquí, a veces sube, entonces la pieza también sube y se salta el tope este de aquí. Se salta el tope este de aquí. Y entonces ya no se queda en la posición. Lo montas y no te funciona. ¿Vale? Entonces hay que asegurarse de que estos dos piñones estén bien enrasados. No veas la correa que rato me voy a pegar aquí limpiando. Que estos piñones estén enrasados y que esto haga este movimiento de aquí hasta el muelle aquí. Y intentar mantener esto alineado así. No aquí ni aquí, sino justo aquí encima. Este brazo justo encima del ganchito este de la U que hay debajo. ¿Vale? Aquí, que no sé si lo tapa con el dedo, porque estoy mirando y grabando a la vez. ¿Vale? Pues aquí. También se puede hacer, pero es lo que hablamos. Sacas este piñón y sacas toda la pieza, incluido el muelle y tal, y limpias la polea. Está bien limpia tranquilamente fuera. Pero, claro, bueno, compras números, lo que digo siempre, compras números para que tengas algún problema. Vale, yo este piñón lo he tenido que bajar un poquito, sí que está un poquito fisurado, pero yo creo que aún tirará, porque, ¿veis? Se mueve y mueve el eje. Yo veo que mueve el eje. ¿Vale? Pues nada, no lo voy a grabar, voy a limpiar esto todo lo bien que pueda. Tanto esto, como aquí, que por cierto aquí hay restos de correa. Aquí. A ver si me sale. Un resto de correa aquí.
¿vale? O sea que no solo lo que está enrollada aquí, sino que por aquí abajo también hay. Claro, esto se engancha en el mecanismo este en el plato y ya la hemos liado. Bueno, pues eso. Voy a limpiar con alcohol y luego ya ponemos las correas. Se tarda más rato en limpiar el desastre este con las correas deshechas que en todo lo demás. Esto está muy sucio, igual sí que lo voy a tener que desmontar porque si no, no lo voy a poder limpiar bien. Claro, luego la correa nueva va aquí dentro, es que, claro. Bueno, al final lo he sacado, ¿eh? Es tirar del piñón de arriba, del piñón, digamos, problemático, y luego sale esta pieza, intentar no sacar el muelle, ¿vale? Teniendo la referencia del palito aquí. Y esto, pues tendré que tirar de él y sacarlo del motor. O limpiarlo así. Creo que lo limpiaré así, con alcohol y un palillo, que no hay problema. Bueno, pues ya he acabado de limpiarla. Fijaos el estropicio con las correas viejas. Alcohol, papel, palillos de estos de los oídos, de todo. Bueno, pero al final ha quedado bastante bien. Vale, esto al final sí que he sacado la polea aquella que he dicho que la limpiaría dentro. La he sacado, haciendo un poquito de presión, sale. Y he tomado la medida de lo que ha de bajar. Y bueno, creo que han de quedar unos 9 milímetros en el eje, ¿vale? No sé si me explico. Desde que acaba la polea, sobresale el eje 9 milímetros para que luego encaje el resto de piezas. ¿Vale? Pues bueno, hemos limpiado esto. Si quiere enfocar. Esta polea de aquí, que estaba toda enrollada. Estas dos que no estaban muy sucias, pues las he limpiado con alcohol, y luego esta también. ¿Vale? Y ya está listo para colocar las correas. La correa se pone una en esta parte del libro, lo que serían las poleas grandes, y se sujeta provisionalmente ahí en estos pius negros que hay aquí, a la derecha, ¿vale? Y aquí se pone también la correa corta y se sujeta
en estos píos aquí que hay cerca del cable, provisionalmente. Cuando montas el libro, con cuidadito, con un tornavís, con unas pinzas, las sueltas del anclaje provisional y las pones ya donde toca. Y ya quedaría montado. Bueno, luego lo veremos porque es el siguiente paso. Bueno, pues cuando ya tenemos todo limpio, listo para montar las correas, estas se pueden encontrar por internet, en eBay por ejemplo, o en otras páginas web. Vale, yo he comprado este juego que vienen 4 correas para las 2 platinas, las 2 largas y las 2 cortas. Vale, entonces vamos a poner el primer juego. Y esta para cuando hagamos la otra. Estas correas son comunes para otros modelos también de Sony. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerlo así. De momento. A ver si nos podemos acercar un poco más. Ahí está. Vale, bueno, pues aquí lo mismo, paciencia. Y la correa larga la tenemos que poner así. La pasamos por aquí, por la polea metálica. Vale. No la pasamos por aquí, la pasamos por aquí. Y entonces provisionalmente la sujetamos aquí. A ver si puedo. Aquí. Ponemos aquí un poquito más arriba para que no caiga. A ver, que es difícil no meter la mano en medio, pero bueno, supongo que se ve. Vale, ya lo tenemos aquí. ¿Veis? El recorrido es este. Por fuera de esta polea, ¿veis? Aquí hay 3 píos de plástico. Lo hemos de poner alrededor de los 3. Aquí. ¿Por qué? Porque cuando cierras el libro, esta polea de aquí cae aquí en medio. Y entonces es cuestión de soltarlo y ponerlo en la correa. ¿Vale? Pero la posición previa es esta. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Ahora, la pequeñita, lo mismo, pero aquí. A ver si lo podemos centrarnos un poco más en la pequeña ahora. Bueno, y en el caso de la correa pequeña, tenemos que hacerla entrar por aquí. ¿Vale? Por el mecanismo este. Moviéndolo un poquito, si es necesario. Hasta que entre la polea esta de plástico. Vale. Ya la tenemos, es la polea de plástico. ¿Vale? Y ahora, lo mismo que la otra, hay que sujetarla aquí. En esta pieza de aquí. En esta pieza de aquí. A ver. Aquí y aquí. Son nuevas y tienen bastante tensión. Aquí sería. ¿Vale? Y ahí se aguantarían.
pasada por la polea y se aguantan ahí. Lo mismo, cuando cierras el mecanismo del cassette, pues hay que ponerla en esta polea de aquí. ¿Vale? En esta polea de aquí. Vale, pues estarían las dos preparadas. En principio esto parece que está bien. Vale, pues nada, ahora es cuestión de volver a cerrar el libro. Vale, con paciencia. Acordaos que hay aquellas dos piezas a modo de bisagra detrás. Una ya la tenemos. Y la otra también. Cuando la posición es buena, ahí está. Ya cae ella a la posición correcta. Vale, y ahora tendríamos estos encastres de aquí, aquí y aquí. A ver que esté todo bien. Cable bien pasado. Vale, y ahora como mínimo le podemos poner, en vez del problemático, ponerle los dos estos de aquí, que son los fáciles. Para que no se nos mueva. Ahí está uno. El otro. Ahí está. Yo busco que entren finos, digamos por la rosca que tenían anteriormente. Vale, pues ya tenemos dos puestos. Entonces, ahora lo que se trata, a ver si os lo puedo mostrar. ¿Veis? Está la correa aquí. Y lo que hay que hacer es subirla un poquito para que encaje en la polea que tiene arriba. ¿Vale? Simplemente hay que sacarla de aquí. Y ahí la tenemos. No sé si se ha visto con las manos, que es difícil, ¿eh? Ya la tenemos aquí lista. Bueno, falta ahí está. Ya la tenemos aquí lista. Para que se acabe de asentar bien, se puede mover un poco la polea metálica,
que asoma por aquí. Hacemos girar un poco y ya se asienta bien. Tanto aquí como en la polea metálica de aquí. No sé si se ve aquí dentro. Vamos moviéndola. Centrándola un poquito. Que no se nos salga. Vale, pues ya tendríamos una. Entonces ahora vamos a por la otra. Vale, fijaros que es esta de aquí, esta de aquí. La correa está aquí, puesta en las piezas, y la poleita está abajo. Y hemos de hacer lo mismo, hemos de sacarla. Y ya está puesta. Ya está puesta. Hacemos girar un poco aquí. Para que se mueva y se acabe de encajar bien. Aquí la tenemos. Y ya lo tendríamos colocado. Que esté bien. Vale. Para el tercer tornillo, el que va por aquí, a lo mejor hay una forma diferente de hacerlo, ¿eh? No te digo que no. Pero bueno, para mí lo he visto complicado y por eso lo hago así, que es un poco ir a pescar. Lo mismo, tornavís con imán, pegas el tornillo aquí, te ayudas de una luz, ¿vale? Y lo tenemos aquí. El tornillo está aquí, con este ángulo, ¿vale? Luego fuerzas un poco la placa, ¿vale? Y lo collas. Es la manera que lo he hecho, poner el tercer tornillo este del medio sin sacar la placa del HX Pro que hay aquí encima. ¿Vale? Ya os digo, seguramente habrá otro sistema, pero bueno, yo lo he hecho así. Pues ya está montada y ahora vamos a ponerla en el chasis. Bueno, pues una vez montadas las correas y cerrado el cassette, miramos que hayamos pasado bien los cables por donde toca. Aquí detrás, por aquí, ¿vale? Que esté todo correcto. Y podemos aprovechar para limpiar un poco los cabezales. Cabezal. Y los rodillos de presión con alcohol y un bastoncillo. Gente que dice que no es muy bueno darle a la goma del rodillo, pero bueno, yo le he dado toda la vida. Y tampoco se resecan tanto. Esta es la arandela que os decía antes, para sacar
el eje este y sacar la polea, pues si estaba muy sucia. Esta arandelita y esta. Las quitas con cuidado, hacia afuera, y este eje sale hacia atrás y puedes limpiar las poleas. Bueno, está un poquito sucio el tema, ¿eh? Vale. Bueno, pues ya que lo hemos desmontado, aprovechamos. Y ahora ya le podemos montar el portacassettes, que es buscarle un poquito la posición. Lo mismo, no podemos forzar nada, un poquito, 1 milímetro, esto, para que entre. Ahí va entrando. Ahí lo tenemos dentro ya. Vale, ya lo tenemos dentro, falta el muelle. El muelle va puesto aquí. Pero primero hemos entrado, tiene una manera de entrarlo. Que se apoya aquí. La parte corta va aquí, en la puerta, bueno, en el portacassette. Luego lo entramos en el eje y cuando ya está, ya lo tenemos dentro, lo apoyamos aquí, que es donde estaba. ¿Vale? Lo acabamos de colocar bien y ya lo tenemos. Vale, no sé si se... Jolín, no me centro. Aquí. Aquí. Apoya y luego aquí. Parte larga aquí. Parte larga aquí y aquí la parte corta. Vale. Ya la tenemos cerrada. Ya está lista para montar otra vez en el cassette, bueno, en el chasis, y poner los 4 tornillos rojos, conectar las fajitas estas, las conexiones, y en principio ya estaría. Cuando arranque y haga su puesta a cero, ahora que ya funcionan las correas, pues en principio tiene que funcionar bien.